La tercera temporada de Silo, a falta de solo un episodio para que termine, se postula no solo como una de las mejores series de 2026, sino también como una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años. Lo que han hecho en el episodio 9 es demencial, y la construcción de los eventos, desarrollo de personajes y avance de la historia es absolutamente increíble. Tras ver el episodio 9 vamos a responder a las siguientes preguntas. Para eso has clicado en este vídeo. ¿Qué es la plaga gris? ¿Quién está detrás de la voz? ¿Por qué se ha sacrificado Bernard? ¿Quién ha lanzado la bomba atómica? ¿Dónde está Charlotte? ¿Qué ha pasado con Helen? ¿Quién es la hija de Helen y Daniel? ¿Qué significa lo que han encontrado Lucas y Kennedy en el siglo XVII? Y la pregunta más importante, ¿por qué tener un protocolo de salvaguarda si en teoría el proyecto se diseñó para salvar a la humanidad? Haremos de todo eso y mucho más en este video análisis de Silo temporada 3. Muy organizados, soy vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de los episodios 8 y 9 de la tercera temporada de Silo. Por supuesto, sin spoilers de los libros. Quiero hacer un breve recordatorio de que la temporada va a tener 10 capítulos, ya que el año que viene vamos a tener la cuarta y última temporada de la serie. Os dejo los vídeos que llevo haciendo de toda la serie en la descripción para que te pongas al día de la mejor manera. Estoy haciendo un vídeo de los episodios 8 y 9 porque he estado unos días de desconexión. Ya os informé en mi vídeo del capítulo 7 que lo íbamos a enfocar de esta manera, y realmente me viene de lujo que hayan sido 2 capítulos porque forman un pack espléndido que sirve para unir las piezas que poco a poco van cobrando sentido. El episodio 8 se titula Plaga Gris, un término utilizado para describir un hipotético fin del mundo donde la nanotecnología molecular implicaría la destrucción de la Tierra y del universo entero. Digamos que la hipótesis nos dice que los nanobots se autorreplicarían sin ningún tipo de límite ni control, consumiendo toda la materia viva de la Tierra y por consiguiente de todo el universo. Se convertiría de esta forma en una enorme masa gris que acabaría con todo lo que existe. El tema de los nanobots es el epicentro de toda esta crisis de la que os voy a hablar más adelante. Recuerda que en la línea de reproducción de este vídeo hay bloques de tiempos donde hablo de cada tema, por si te interesa. El episodio 9 se titula Despedida, uno de los mejores episodios de toda la serie por el doblete que implica: la muerte de Bernard y la muerte del mundo tal y como la conocemos, en un episodio simplemente demencial. En estos 2 episodios hemos tenido una trama del pasado absolutamente demencial e increíble, al menos para mí, ya que una cosa que no podemos negar de Silo es que sus conversaciones son extremadamente reales y honestas, siendo algo que yo aprecio muchísimo. Un breve recordatorio que quiero hacer es que Hugh Howey, el autor de los libros que están adaptando en la serie, es el productor ejecutivo de la misma. Está detrás de muchas de las decisiones y cambios respecto a la serie misma. Fíjate que incluso escribió de forma pública en un post de Facebook a una persona que se quejaba del papel de Daniel en la serie, ya que le gusta más lo que hace en el libro. Pues aquí el autor defendió la decisión de cambiar cositas de Daniel, afirmando que tendría un peso narrativo mucho más importante en el futuro, ya que cuadraba mucho mejor así. Esto es porque el Daniel del libro no solamente tiene otro nombre, que es Donald, sino que está implicado desde el principio en el proyecto del Silo, pero en la serie, como vemos, se aleja completamente de él y no quiere formar parte. Para mí es mejor lo de la serie porque implica que el personaje tiene una moralidad que estaba mucho más clara por lo que hemos escuchado en esas conversaciones que ha tenido con Helen. En el libro, en cambio, hace el papel de el típico científico e ingeniero que se da cuenta de que lo que ha hecho no tiene marcha atrás, un poquito como Oppenheimer y la bomba atómica. Al ver el proyecto de los Silos desde su propio inicio, tenemos una escena que me ha parecido espectacular por todo lo que se dice en ella y por todo lo que implica. Lo primero de todo es que se confirma algo que ya sabíamos: Daniel y Helen han tenido que pasar una prueba que va a confirmar si son o no dignos de estar en el proyecto, básicamente porque todo lo que han visto y descubierto implica conocer una de las muchas amenazas del gran enemigo, la nanotecnología y su carrera armamentística. Y es que resulta que en una promoción de Apple TV que ya no puede verse porque está oculta en redes, reveló que Per Stensen no solamente trabajaba en una empresa de nanotecnología, sino que estaba preparando el proyecto del Silo mucho antes de que Helen y Daniel hablasen de ello en esta temporada. Según nos explican, el mundo está condenado a la destrucción. Da igual si es por una bomba atómica, por una pandemia mundial o una catástrofe de cualquier tipo. Lo único que nos puede salvar de la destrucción son los silos. Y la única forma de que los enemigos de Estados Unidos no se enteren de lo que se está haciendo es utilizar la propia imagen de Per Stensen como la del típico hombre rico con delirios del fin del mundo que simplemente quiere gastar su dinero en algo excéntrico como vivir bajo tierra. Resulta que la nanotecnología, tal y como venimos sospechando desde el primer episodio con esa nube negra de Irán que atacó a Charlotte, es más barata que una bomba atómica. Resulta que la bomba sucia que descubrimos que Irán lanzó en la segunda temporada en realidad era una prueba de nanobots, era una nanoarma. Y resulta que estamos en un punto de la historia donde el primero que apriete el botón es el que va a quedarse con el primer
premio gordo. Llegamos a este punto donde te recomiendo muchísimo a la serie de Fallout de Prime Video, que tiene conceptos muy parecidos y que además tienes disponible en el canal al completo. Al final, como en la vida real, todo es una carrera por ver quién es el primero. Da igual si eres el más fuerte, da igual si eres el más listo o el más rápido. Lo único que importa aquí es el timing de las cosas que hagas. Por ejemplo, el propio Per Stensen nos suelta que él tiene todo el dinero del mundo. Tiene tantísimo dinero que podría acabar con la pobreza y con el hambre. La cantidad es tan ingente que podría comprar hasta Irán. Podría curar el Alzheimer, el cáncer o cualquier cosa que se propusiera. Y es que el dinero en un sistema capitalista te puede ayudar a conseguir lo que te dé la gana. Pero aquí hay algo que el dinero no puede comprar, y es el instinto del ser humano. Y no estoy hablando de un instinto de supervivencia, sino uno que nos empuja a la autodestrucción. Por mucho que Per Stensen gaste todo su dinero en mejorar el mundo, no serviría de nada, porque si cura el Alzheimer, habrá otra enfermedad que un laboratorio no podrá controlar y se va a esparcir por el mundo. ¿Te suena, no? Sí. No. Si compra un país conflictivo y destina recursos en pacificarlo, va a dar lo mismo, porque es que otro país tomará la delantera y se convertirá en el siguiente enemigo que ocupe ese vacío de poder. Y es porque la conclusión de esta conversación es que el ser humano no tiene cura. Llevamos tanto tiempo cometiendo los mismos errores una y otra vez que por mucho que se destine todo el dinero del mundo en mejorar las cosas, estas soluciones serán pequeños parches que no podrán detener lo inevitable. Así que la respuesta a la pregunta de Bernard de por qué existen los silos es esta. Existen porque la humanidad tiene que ser reiniciada, no hay cura posible. La única solución para que las cosas cambien es hacer borrón y cuenta nueva, construyendo 50 silos bajo tierra mientras la superficie es limpiada de todo eso que nos caracteriza. Vibras de Ataque a los Titanes, me parece, ¿no? Otro pedazo de anime que es espectacular, lo mejor que se ha parido. Analizado también en el canal, por cierto. El plan aquí es perfecto. El Dr. Víctor ha diseñado un fármaco que conocemos como vitamina D+, que permite borrarnos los recuerdos y así volver a empezar sin recordar nada. La autosuficiencia del silo permitiría reiniciar la humanidad durante varias generaciones hasta que la superficie fuese lo suficientemente habitable para poder vivir en ella. Lo que pasa es que todo dependerá de cómo haya evolucionado cada uno de los silos. Por eso existe la salvaguarda. Por eso siempre hay un comodín en caso de que todo se descontrole. Una especie de cortafuegos que permitiría sacrificar a unos pocos por el bien de todos. Por eso Helen plantea las preguntas correctas, porque su personaje sirve como visión coherente de la situación y sobre todo para demostrar que aunque los silos parezcan una solución óptima, no son la solución definitiva. Claramente el proyecto tiene fugas y muchos problemas. Por mucho que nos vendan la moto de que son las semillas de una nueva humanidad, una que nos permitirá sobrevivir al fin del mundo, sigue teniendo un problema enorme, el Silo 1. Cuando Helen hace referencia a las semillas de Svalbard, se refiere al Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega, que existe de verdad, un depósito subterráneo de seguridad que protege la mayor diversidad agrícola del mundo contra cualquier catástrofe. Los silos no son exactamente lo mismo, pero bueno, es algo parecido con lo que es la humanidad. Pues el Silo 1 es el epicentro de todo, el silo que controla a todos los demás y desde donde se toman las decisiones que son clave. Si siguen existiendo las altas esferas y nos siguen controlando a su voluntad, ¿qué sentido tiene el libre albedrío o la moralidad? ¿Eso nos convertiría en seres humanos o más bien en máquinas y esclavos? Y un ejemplo para que entiendas todo esto es Charlotte, que en esta cena entra en crisis, como es lógico, porque se entera de una triste realidad. Ella es carne de cañón, es alguien completamente prescindible. Su función en todo esto era distraer a las fuerzas de Irán, que centrarían su ataque en el escuadrón de Charlotte, mientras un grupo de soldados se situaría bajo la instalación secreta iraní que desarrollaba nanotecnología, detonando una bomba nuclear de baja potencia, que básicamente se lo cargaría todo. Vamos, que aquí se juntan varios factores. El primero, que sabían que el escuadrón de Charlotte moriría, únicamente servía para distraer a las fuerzas iraníes. Lo segundo, el cuerpo de ingenieros en el que estuvo Daniel usó su tecnología de taladros que él mismo había desarrollado para realizar un túnel en 2 años que se situase bajo estas instalaciones, pudiéndolo reventar todo sin que nadie se diese cuenta. Y la tercera, no te fíes de la élite, porque como vemos, enmascaran con buenas palabras la realidad, lo que Helen está señalando. La misión de Charlotte no era atacar las instalaciones, no había un plan B, porque cuando tienes un plan B suele estar formado por varios detalles que requieren improvisación y variables controlables y cercanas, no una que ya está clara desde hace 2 malditos años. Es normal que la pobre Charlotte haya explotado así, necesitando respirar un poquito. Pero de todo esto lo que tenemos que darnos cuenta es lo injusto que es todo el asunto, ya que el hecho de que Helen se tenga que disculpar cuando ella no ha sido la culpable real de esta reacción, nos demuestra cómo el mundo está desequilibrado. Los culpables de que Charlotte esté así son la élite, porque ellos fueron quienes la enviaron a morir, y como Charlotte no murió, se convirtió en paciente de Víctor para probar la vitamina D+. Se convirtió de esta forma en un conejillo de indias que le borró la memoria, completando así ese plan de contingencia que hemos visto en el siglo XVIII de mano de Camille. Venderte la moto de esta forma nos demuestra que en el siglo I está quien maneja el cotarro, pero sobre todo nos demuestran que en el mundo lo único que va a cambiar va a ser desde donde se ejerce el poder. Helen, la única culpa que
que tiene es la de señalar la realidad. Pero ¿qué es mejor, vivir en la ignorancia o saber lo que realmente está ocurriendo? Yo elijo lo segundo. Aquí es donde tengo que hablar de la salvaguarda, del por qué tendría que existir un plan de contingencia de este calibre cuando en teoría el proyecto y su enfoque implicaban salvar a la humanidad. La salvaguarda existe porque no hay salvación posible. Como hemos visto en el siglo XVIII, se reinició la memoria de todo el mundo hace 140 años, y aunque sí hubo pérdidas, fue el mal menor si lo comparas con la aniquilación de todo el siglo. Si no, fíjate en el 17 y lo que pasó con los padres de Jimmy. La salvaguarda es la única forma de evitar que la humanidad vuelva a ser la que era, porque es que esta es nuestra naturaleza. No podemos seguir las normas, necesitamos ser libres y sentir que podemos decidir nuestro destino. Como dice Helen, el plan de vivir bajo tierra como hombres topo es peor que morir por una explosión nuclear. Y es que el ser humano no puede vivir encerrado, no puede seguir normas estúpidas como la de las reliquias o lo que dice el pacto. Por eso siempre hay revoluciones y siempre se van a buscar respuestas, porque por mucho que intentes ocultarlo todo, no hay forma de que la gente no intente buscar la verdad. Así que como llegamos al mismo punto en todas las ocasiones que hay reinicios, lo mejor es eliminar el problema de raíz antes que arriesgarse a que haya un contagio en el resto de silos. El tema aquí es ver hasta cuándo tenían pensado que todo esto podía durar, ya que según nos explican del pacto hay una previsión de 500 años y llevamos unos 350. A pesar de que falte mucha información al respecto, claramente todo esto se ha calculado al milímetro. Ha quedado más que claro que Per Stensen tiene recursos ilimitados para cambiar el mundo, pero lo increíble de esta cena es la honestidad con la que se tratan ciertos temas. Per Stensen podría utilizar todo su dinero para mejorar la vida de las personas, al menos temporalmente, pero ese no es su objetivo, y creo que esto es un fiel retrato de la realidad y de por qué el mundo es como es. Aquí el problema no es el dinero, el problema es el uso que se le da, los deseos de la persona que lo tiene. Si a día de hoy seguimos teniendo tantos problemas que todos sabemos podrían tener una fácil solución si se invirtieran ellos, es porque no interesa. Y la triste realidad es esa: si no hay interés, no hay solución al problema. Tras renunciar a formar parte del proyecto, porque claramente va en contra de sus principios y de todo lo que ella misma ha vivido, Helen desiste y se larga, igual que Daniel, que me ha sorprendido que lo haya hecho a pesar de saber que tenía el mismo pensamiento que Helen de todo esto. No niego que ese beso en el helicóptero ya estaba tardando en producirse porque, madre mía, las chispitas que saltaban en esta temporada, pero no niego que ha sido unas circunstancias bastante extrañas, especialmente después de que Daniel haya ayudado a su hermana a recordar a sus padres y ese pollo que comían todos los domingos. Supongo que era una forma de despedirse de ella. Aún así, la anécdota del pollo es clave para entender a Charlotte y su forma de pensar. Charlotte es una persona manipulable, igual que su hermano Daniel, ya que cuando era pequeña escuchó de parte de sus amigos que los domingos era el día de comer siempre lo mismo. Eso fue la causa de que durante un par de años en casa de Charlotte y Daniel se comiese siempre pollo los domingos. Esto lo digo porque después de enterarse de que ha sido usada vilmente y de que no le importa a nadie, Charlotte acepta la oferta del Silo 1 para ser piloto de drones que forman parte de un plan del propio Víctor que se va a relacionar no solamente con el control de la población, sino también con el de su memoria. Una persona con carácter y decidida, como por ejemplo Helen, habría rechazado al momento la oferta que todos hemos visto, pero Charlotte, como sabemos que es complaciente, nos demuestra que necesita formar parte de algo. Ella claramente es la precursora de la vitamina D+. Víctor va a formar parte del proyecto para escribir el pacto y también ese plan de contingencia con lo que es el borrado de la memoria. Eso es porque la única forma de empezar de cero es reiniciándolo todo, ¿te acuerdas, no? Entre Víctor y Anna resulta que se ha escrito el pacto, las reglas que en teoría permitirán a la humanidad no matarse entre sí durante 500 años como mínimo. Y lo peor de todo esto, lo que más gracia me ha hecho, es que el pacto lo ha escrito una inteligencia artificial siendo revisada, sin más, por Anna y Víctor. No he podido evitar reírme muy fuerte con esto, porque es que el pacto es uno de los conceptos más importantes de la serie. Quien no sigue el pacto muere limpiando fuera, y el peso que ha tenido en personajes como el sheriff o la vida del propio Silo, joder, esto te lleva a llorar más que a reírte. Una inteligencia artificial es la que ha dictaminado las normas que, como hemos visto, nadie quiere seguir porque es que son absurdas. Así que gracias Silo por confirmar lo que muchos pensamos de la IA. Aunque no queda claro al 100% el tiempo que ha pasado, yo deduzco que son 3 años, por lo que Charlotte le comenta a Helen en esta escena junto al fuego. Gracias a las indicaciones de Daniel antes de irse de que tendrían que usar un taladro por Silo, el proyecto ha sufrido una aceleración beneficiosa que ha permitido terminarlo en tiempo récord. Por eso Daniel es un personaje tan importante para Stensen, la senadora y el Silo 1, porque únicamente con ese detalle Stensen ha ahorrado muchísimo dinero, ya que no ha tenido que sacar cada uno de los hilos de ese kilómetro de agujero que ha hecho, porque a nivel logístico es una dificultad gigante. Además, si distribuyes un taladro por silo, ganas muchísimo tiempo. No es lo mismo hacer 10 silos y luego pasar a otros 10 que hacerlos todos al mismo tiempo. Como vemos en el mapa del episodio 9, la distribución de los 50 silos gira alrededor del silo 1, que es el número 51. Si nos fijamos, el silo 18 está prácticamente al lado del silo 1, lo que supone un setup increíble para lo que es el episodio final y la cuarta y última temporada. Lo digo porque, estando el silo 18 al lado
lado del 1 implica que en algún momento iremos al siglo 1 o los del 18 llegarán a él de alguna forma, pero vamos, es que está un tiro de piedra. Si te fijas en el mapa, esa línea que conecta todos los hilos no es la misma línea que Juliet le dibuja a Bernard, explicándole que eso tendría que ser la tubería de la salvaguarda. No tiene sentido diversificar una tubería para cada silo, ya que serían demasiadas variables para que haya un error. Por eso tenemos una tubería que conecta cada subgrupo viniendo del silo 1. Esto nos confirma que aunque la del silo 17 haya sido bloqueada, aún queda la del 18 conectada al principal. Esos caminos que vemos en el mapa posiblemente son el túnel que encontró Lucas Kyle en la segunda temporada, una especie de camino subterráneo que quiero creer conecta todos los silos y que desde el silo 1 impiden que se crucen. Como vemos en este flashback del pasado, Helen y Daniel han seguido con su relación y están esperando a una niña. Esto lo sabemos porque si vemos la serie en versión original, Daniel mira la ecografía de Helen diciendo que ahí está ella. Esto lo quiero aclarar porque el propio Daniel hace una broma sobre el nombre que le pondrán a su bebé, afirmando que será Daniel King II. Esto hace referencia a otro miembro de la familia que tiene el mismo nombre y apellido, pero no lo hace porque sea un niño, sino porque es un chiste. Aquí uno podría fumarse un buen chusco y pensar, hostia, ¿esto implica que Juliet es la hija de Helen y de Daniel? La respuesta es que sí, pero no de forma directa, sino más bien porque Juliet debe ser la descendiente de Daniel y Helen. Esto lo digo porque aunque tenemos claro que en el silo se ha contado siempre una historia para tener controlada a la sociedad, donde todo está inventado, para mí sí que han pasado los más de 350 años de historia y no estamos ante una especie de teatrillo o mentira del siglo I, donde quizás el giro es que han pasado simplemente 30 o 40 años. Quiero creer que el tiempo real es el que ha pasado. Por eso hemos tenido el diario de emisión en esta temporada. Nos ha confirmado que pasaron cosas hace 140 años. Y tranquilo, de la voz del Poder Judicial hablamos después. Aquí lo que hay que preguntarse es por qué Helen y Daniel han vuelto a ver la inauguración del proyecto Silo si habían rechazado formar parte de él hace unos años. Está claro que aunque se quedasen el dinero que les pagó Per Stensen, no querían formar parte de eso. Y aquí la respuesta es sencilla. Por Charlotte, Daniel y Helen visitan el Silo como eso, visitantes seleccionados para la inauguración, no porque vayan a ser civiles que se quedan a vivir en el Silo, sino simplemente como visitantes. El punto de todo esto que tienes que entender es que entre que Per Stensen ha seleccionado a un mínimo de 2 personas de cada país del mundo, a que tienes 5.000 empleados contratados para estar en los 50 silos y que encima en la inauguración únicamente están las personas que les interesan para formar parte del proyecto, todo esto no era más que una trampa. Desde mi punto de vista la cosa es muy sencilla y muy clara. Daniel es un tipo inteligente e ingenioso que lleva que tanto Henry como la senadora y el propio Per Stensen insistan tanto en que fuera a esa pantomima del discurso al lado del Silo 1 para dejar a Daniel de Helen y que cuando cayesen las bombas Daniel no pudiese ir con su mujer, sino que tuviese que meterse en el Silo 1 sí o sí. Por otro lado, Helen no podía estar con Daniel porque habría sido una distracción y además es una tía que para ellos es una tocapelotas. Era mejor alejarla de él y dejarla en otro silo para que no fuese una especie de ancla que llevase a Daniel a recordar su pasado y su relación con ella. Porque sí, creo que está más que claro que todas esas personas no saben que están cayendo en una trampa y que cuando entren en esos silos, a la mínima que haya una crisis o algo muy grave, van a tomarse vitamina D+ y van a olvidar todo lo que ha pasado. El por qué están ahí también tiene fácil respuesta, porque cada una tiene una función en concreto. Esas son personas que valen mucho más que las millones que han solicitado formar parte del proyecto Silo y que han sido rechazadas. Por eso tienes unas gafas de realidad aumentada que nos muestra el propio Everett, el tío que hace guías, con un reconocimiento facial integrado y también una ficha de cada persona. Eso no es porque lo saquen de una base de datos mundial, que también podría ser. Esto es porque estas personas han sido aprobadas para este proyecto, teniendo que ser controladas y organizadas para que formen parte de los silos que les haya tocado. ¿Cuál ha sido el filtro? Creo que está más que claro. En cada silo tiene que haber una persona especializada en algo en concreto. Esto lo estamos viendo en la trama del presente. Al entrar en los silos, como te decía antes, van a tomar sin saberlo la vitamina D+, perdiendo así la memoria y creyéndose la historia que los encargados que llevan 3 años viviendo ahí, los tienen empleados contratados por Per Stensen, les cuenten lo que les tengan que contar. Por eso Daniel es tan importante, porque si olvida a Helen podrá centrarse en el proyecto Silo, los futuros problemas que puedan haber y vivir en el silo más importante, el 1. Esto refuerza mi teoría sobre que Daniel es quien está detrás de la voz del algoritmo, porque como especula el propio Bernard y también se da cuenta la propia Camille, la voz no es una máquina, sino que es una persona que claramente ha demostrado tener algo de compasión y algo de duda, que es algo que una máquina jamás tendría. Si invitaban a Daniel a la inauguración, también tendrían que invitar a Helen. La clave de todo era simplemente separarles. La hora de los fuegos artificiales ya estaba lista, por eso Anna no estaba muy convencida de que pudieran desayunar los 4 el día de la inauguración, porque ella lo sabía. Por eso Henry se lleva a Daniel y lo controla para que no se vaya, porque él lo sabía. Por eso Helen no podía salir del siglo XVIII y Everett le pide que le agarre del brazo, porque la idea es que durante la visita cayesen las bombas y no hubiese más remedio que resguardarse en el silo que estaban visitando, empezando así una nueva vida. Por eso Helen no tenía más opciones que las de escapar. Con el protocolo de la vitamina D+ tenemos una forma de lidiar con un trauma tan grave, que es lo que explica el propio Víctor ante Daniel, aunque nadie sea consciente todavía de la movida. Pero lo peor de todo esto es que Charlotte, si te fijas,
fijas, no está ahí. Daniel escribe varios mensajes mientras Stensen coge el móvil durante el discurso de la senadora Thurman, dejándonos dos opciones. O Stensen es quien le está contestando con ese mensaje tan críptico a Daniel, o en ese momento le están avisando de que las bombas iban a caer a una hora en concreto. Para mí es lo segundo, pero podría ser lo primero. Llegados a este punto, da lo mismo quién haya lanzado las bombas, pero tiene todo el sentido del mundo que haya sido el propio Stensen, eliminando de un plumazo la competencia de la nanotecnología que nos ha comentado en el episodio 8 y controlando así lo que queda de humanidad. Que Charlotte no esté ahí es básicamente porque está criogenizada, o al menos desde mi punto de vista es la única forma que explica que no esté ahí, y por eso Anna es la clave de todo. Cuando le explica a Daniel durante la cena que tuvo cáncer y que consiguió curarse, Anna resulta que volvió al proyecto del silo a tope de power. Por lo que vemos, está muy al tanto de todo lo que ocurre, no solamente porque sabía que caerían las bombas, sino por cómo estaba distraída durante todo el día de la inauguración. Yo creo fervientemente que el cáncer lo pudo superar por algún tipo de nanotecnología médica que le permitió sobrevivir donde otros no pudieron, fijándome irremediablemente en su pelo, que parece estar en mejores condiciones de lo normal. Yo pido perdón aquí, ¿vale? O sea, no quiero ofender a nadie, pero Anna a mí no me parece la típica persona que haya pasado un cáncer reciente tan complicado como el que nos ha explicado. Para mí es posible que haya participado en algún tipo de experimento que únicamente está disponible para los miembros del Silo 1 y que por ello haya pactado que Charlotte también esté ahí. Charlotte, como sabemos, es prescindible, aunque pueda pilotar drones, con que sus habilidades sean copiadas por una inteligencia artificial, su papel ya no es importante. Estaba clarísimo que era imposible que viviese en el Silo 1, así que para mí es posible que Anna haya negociado algún tipo de trato en el que Charlotte haya sido criogenizada y por lo tanto pueden estar las dos juntas en un solo silo, no en silos separados como Helen y Daniel. Daniel, como sabemos, sin Helen es mucho más manipulable y con el trauma generado por esa explosión y desolación del mundo, está más que claro que no va a tener más remedio que trabajar en el Silo 1 solucionando todo lo que se le presente. Si intenta llegar hasta Helen o se pone muy pesado, lo van a lobotomizar clarísimamente. Este momento yo la verdad no me lo esperaba, o sea, la construcción de esta escena ha sido sublime. La incomodidad que sentías constantemente creo que ha sido brillante, ya que como espectador sabías que algo iba a pasar, pero no sabías ni el cómo ni el cuándo. Cuando ha ocurrido, madre mía del amor hermoso, qué momentazo, o sea, qué plano este, qué drama tan intenso y qué pena todo en el fondo, Es imposible que Daniel llegase hasta Helen, y espero que Helen haya llegado al siglo XVIII, porque esa es la única forma de que el patito haya podido llegar hasta Juliet. Que Juliet sea la descendiente de Helen y Daniel creo que es lo más lógico. Cerraría el círculo de forma perfecta con el hecho de que el patito haya sido lo que ha ayudado a Juliet a recordar todo lo que el poder judicial le ha borrado con la vitamina D+. Es como que ese patito es un símbolo, lo que dio origen a que Juliet exista gracias a que sus antepasados se conocieron hace más de 300 años, iniciando de una forma que no sabían una resistencia. Está claro que Helen formará parte de esto y va a dejar un legado, o quizás no, es imposible saberlo ahora mismo, pero para mí esto genera una subtrama del pasado espectacular donde tendremos que vivir lo que pasó en los silos tras la caída de las bombas. Aquí hay una curiosidad y es que Peter Gabriel, el cantante que está tocando el piano antes del discurso de la senadora, canta una de sus canciones más míticas titulada Here Comes the Flood, una canción casi profética que aunque trate sobre una especie de apocalipsis que destruye las barreras psíquicas que nos separan, trata sobre cómo aquellos que se aíslan como una isla, al no ser honestos consigo mismo ni con los demás, acaban siendo bombardeados por pensamientos ajenos que podríamos interpretar como esa rebelión que no deja de manifestarse en los silos. Toda esta explicación lo hizo él en una entrevista. El resumen es que, como no se sabe la verdad, lo único que nos queda es luchar por ella. No puedo evitar reírme cuando han dicho que Peter estaba destinado al siglo XVII, que es considerado el mejor de todos. O sea, te lo digo porque todos sabemos que es uno de los siglos que ha sido destruido por completo, o sea, la ironía. La trama del pasado para mí ha sido algo espectacular a todos los niveles por cómo han juntado a un millonario excéntrico que ha planeado el fin del mundo o que simplemente se ha avanzado a él. Nos ha mostrado intereses políticos como el de la senadora quedándose en el silo que los va a controlar a todos. Y como no, también nos muestran la moralidad y la justicia de las pocas personas coherentes que quedan en el mundo, como son Helen y Daniel. Dos personas que tendrán que lidiar ahora con el fin del mundo, con la terrible verdad sobre lo que ha pasado para vivir en un silo y lidiando con un nuevo régimen que ahora dictamina lo que hay que hacer con el pacto y las normas del silo. Lo que han hecho con Bernard en esta temporada es absolutamente brillante, o sea, me encanta y no puedo hacer otra cosa más que aplaudir fuertemente. Todas y cada una de sus escenas son increíbles. Primero, la más importante es la que tiene con Juliet, arrepintiéndose de todo lo que ha hecho hasta ahora por nada. Su primera salvaguarda del siglo XVIII les va a dar un poder inimaginable, ya que el siglo I no podrá matarlos ni amenazarlos con nada. Digamos que es un riesgo que tienen que tomar si quieren poder avanzar en esta conspiración. Esta escena es sublime porque nos muestra a dos personajes que hace poco se estaban odiando y que congenian como dos compañeros de fatiga. La honestidad
de esta escena es increíble, o sea, el cómo Juliet afirma odiar la situación de entender y empatizar con el hombre que la intentó matar varias veces en el pasado y que luchó contra el Silo y la libertad de la gente, me deja simplemente sin palabras. Bernard aquí se ha dado cuenta, como sabemos, de que ayudar al Silo 1 siempre le ha traído desgracias, porque la salvaguarda implica morir por nada, ya que la decisión no la toma el Silo, sino que la toman otros que ni siquiera consideran todas las opciones. El punto aquí de Bernard es encontrar algo que le dé un sentido a lo que está haciendo, por eso afirma que está haciendo lo correcto y que sus acciones estaban justificadas en el pasado, como por ejemplo matar a la mujer a la que amaba o hacer lo peor que un hombre puede hacer únicamente porque se lo ordenaban. Decir a Juliet que ella es alguien que une a la gente como nunca antes se ha visto es una buena forma de recordarle al personaje la importancia del liderazgo. Aunque uno reniegue de esa clase de poder, en el fondo hay algo que llama a ser un líder, por mucho que no se lo crea. Esta caída del telón donde se esconde el mago de Oz es un golpe de realidad que todos hemos vivido alguna vez, especialmente si hemos vivido autoengañados. Por eso la muerte de Bernard es lo mejor que hemos visto en la serie y algo que funciona extremadamente bien, especialmente cuando, por lo que sabemos en el libro, Bernard se suicidó siendo un villano. Aquí en cambio muere a su manera y se redime ante aquellos que le conocen realmente. Para la gente del Silo, Bernard merece ser condenado y tiene que morir limpiando, porque es que básicamente le odian. Lo que pasa es que, como vemos, ni siquiera al morir en el exterior, la gente es capaz de sentir placer en su muerte, ya que cuando lo hace es sin el traje y sufriendo la peor de las muertes. ¿Es el mundo exterior habitable? ¿Hay veneno en el aire por las bombas atómicas? ¿O hay algún tipo de nanomáquina invisible que nos mata por dentro sin que lo veamos? Que Bernard se entregue para distraer al poder judicial y a todo el mundo mientras los hombres de Juliet revientan la zona de judicial donde tiene que estar la cañería es una de esas escenas que es imposible que la olvidemos y que te iban a levantarte para aplaudir bien fuerte porque es exceso de cine. Confirmarle a Juliet que él no es más que una distracción para que el plan funcione es algo que yo no me esperaba para nada. La frustración y sorpresa de Juliet aquí es mayúscula y la escena funciona tan bien porque se siente súper íntima y también una confesión. Hablo de la confesión de un hombre arrepentido por sus pecados que únicamente puede limpiar su alma de esta forma aunque nadie vaya a saber la verdad, al menos en un tiempo. Darle la mano a Sims sin mediar palabra a mí me ha puesto los pelos de punta y la piel de gallina. Esta escena de verdad es que es brutal, o sea, lo único que importa aquí es el gesto de respeto, un gesto que Robert no puede evitar que le llenen los ojos de lágrimas, o sea, qué momento, qué increíble, tío, espectacular. La redención de Bernard y sobre todo lo que han hecho con Robert Sims en esta temporada me parece sublime y todo un ejercicio de cómo darle la vuelta a un villano para que ayude a destruir el sistema que hasta ahora lo estaba utilizando vilmente para sus planes. La petición que hace ante la voz de que le perdonen la vida como gesto de misericordia después de cargar con toda la culpa de las rebeliones que han ocurrido formaba parte del plan. Bernard sabía que tenía que salir a limpiar sí o sí, la idea era esa, pero creo que había un resquicio de esperanza de poder vivir y ser perdonado. Pero como vemos, Bernard acepta su destino y planta la semilla de la rebelión, incluso en Camille. Que la voz haya terminado la conversación ahí en seco, no queriendo hablarles más, nos confirma que hay alguien detrás de esa pantalla, y creo que esa persona puede ser Daniel. Aquí alguno se preguntará, oye, ¿cómo y por qué? Pues la respuesta es sencilla, criogenización y vitamina D+. Aunque Daniel supiese quién es Juliet, borrarle la memoria daría sentido a por qué ha ido contra Juliet o ha conspirado para matarla a pesar de ser su descendiente. La criogenización sumaría muchísimo drama a lo que es la trama de Daniel, al que imagino que veríamos un poquito más mayor por el propio paso de los años. No sabemos si estará consumido por la muerte de Helen, que en teoría está muerta en el siglo XVIII, ya que ella no se pudo criogenizar. Tampoco sabemos si se pudo reunir con Helen en algún momento, ni qué es lo que pasó en el siglo I desde que cayeron las bombas. Todo esto es una suposición. Quizás el que está detrás de la voz no es Daniel y es otra persona. Quizás pudo verse con Helen en algún momento a través de esos túneles que vimos con Lucas Kyle, o quizás no. Quizás le borraron la memoria a Daniel y el patito llegó al siglo XVIII de otra forma. Pero lo que queda aquí claro es que las cosas van a cambiar al 100%. Que Bernard muera mirando al árbol con hojas verdes de la misma forma que murió Mary Meadows con esas gafas 3D en la segunda temporada, madre mía, o sea, ¿cómo alguien puede decir que esta temporada es mala y que no está pasando nada? Si está pasando de todo. El villano de la temporada sin dudas es Camille y creo que funciona espectacularmente bien. El dúo que hace con Robert es magnífico y me encantan todas sus escenas, especialmente esta donde Robert se mantiene firme y le suelta a su mujer a la cara que espera que todo lo que está haciendo fracase. Me flipa Robert, sinceramente, no solamente por cómo aguanta la compostura, sino por cómo aguanta la mirada de su mujer y su manipulación. Intentar apelar a su hijo y a la situación que están viviendo en casa porque Robert está en la cárcel y está ausente me parece sublime y una jugada muy sucia. Lo que pasa es que Robert se la sabe todas y aguanta ahí sin compasión, siendo un hueso duro de roer, de verdad, o sea, espectacular. Lo que pasa es que aunque se haya mantenido firme, Juliet ha acabado encerrado con él porque Camille se estaba oliendo algo. En mi cabeza, este juego de piedrecitas donde están jugando Robert y Juliet creo que será la clave para que esa puerta no se cierre del todo, ya que aunque la hayan reforzado como ordenó Sims en su momento, seguro que esas piedrecitas consiguen que la puerta se quede lo suficientemente mal cerrada para que Sims la pueda forzar y salir de ahí. Yo te lo digo porque Robert se ha quedado mirando a esa puerta muy fijamente. Pero bueno, después de las explosiones
explosiones que hemos visto en el 9º capítulo, nos queda claro que no va a volver a esa celda, ya que para mantener el orden y el status quo, Camille ha tenido que sacarlo de la celda para que la gente le vea en una situación normal como es la limpieza de Bernard. Aún así, la crisis que tiene la va a distraer muchísimo y no podrá abarcarlo todo. A mí Camille como villana me gusta mucho, creo que funciona súper bien y es necesario este viaje que le están dando. Creo que va a acabar cayendo como Bernard. Vemos que obedece a ciegas a la voz y al cielo 1 a pesar de saber que no está haciendo lo correcto, y esto, como sabemos, tiene un girito. Ella misma se lo dice a Juliet. En la temporada 2, Camille ayudó a la rebelión y se puso contra el poder judicial porque ella creía que era lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ahora, ¿qué está ocurriendo? Como le dice a la propia Juliet, ella tenía sus propios motivos, así que no puede pretender que todo vuelva a la normalidad cuando lo único que ha hecho aquí ha sido obtener un poder inmenso, convirtiéndose en aquello que juró destruir. Por mucho que afirme con esa vehemencia que tendrá que sacrificarlo todo por su hijo, sabemos que eso no es más que un autoengaño para justificar lo que está haciendo, igual que hacía Bernard. El plan de Camille y la voz es que una vez que el pueblo haya olvidado todo con la vitamina D+, Juliet y otros miembros seleccionados de cada departamento, que no ha bebido agua, claro está, deberán enseñarle a la gente que ha olvidado sus funciones quiénes son. Una vez completada esta transición, Juliet y los elegidos tendrán que olvidar igual que los otros, dejando a Camille completamente sola como una especie de mártir que se va a sacrificar por todo el silo al ser la única que recuerde lo horrible que ha sido todo y cómo era la vida antes de olvidarla. Está claro que tal y como vemos en esa pseudo rebelión que Juliet calma antes de que explote, no tenía otra opción que mentirles al decirles que no había nada en el agua. Todo esto simplemente ha sido para confirmar que Camille, una vez los haya utilizado a todos, los va a matar a la primera de cambio. Esto es básicamente porque Juliet es muy tenaz y aunque le borres la memoria, la tía siempre va a volver. Ya veremos cómo lidiará Camille con toda la situación de la dinamita, porque se ha tenido que mentirle a su propio equipo, que como vemos también tienen dudas de si hay vitamina D+ en el agua o no, es porque todo este status quo se viene abajo y el final de temporada va a acabar por todo lo alto con una crisis sin parangón. Por otro lado, hemos tenido la confirmación de que hay un dron vigilando la zona, no solamente por lo que ha dicho Kennedy, sino también la voz a Camille. La efectividad del dron, eso sí, no es muy buena porque únicamente ha herido a Lucas y no ha barrido la zona como tendría que hacer para asegurarse de que estaban muertos. ¿Es posible que Charlotte esté pilotando ese dron y no haya querido matar a nadie porque ya ha habido suficientes muertes? Volver a Silo 17 ha sido genial y ver a Jimmy sin barba toda la sorpresa. Madre mía, qué carita tiene, por favor, qué ternura me da verle la cara a Steve Zahn. Por suerte, Lucas ha sobrevivido al disparo, ya que le ha alcanzado el hombro y ha sido un tiro limpio. En esta pequeña subtrama hemos visto el otro lado del final del capítulo 7, de cuando Kennedy y Lucas contactaron por radio cuando todo parecía perdido. Gracias a Jimmy han podido reparar la radio destrozada por el disparo, contactando con Juliet y el resto y recibiendo órdenes de investigar lo que le pasó a la madre de Jimmy en el Silo 17. El descubrimiento ha sido terrorífico, ya que por lo visto la madre de Jimmy se sacrificó por todo el Silo 17 sellando la puerta donde estaba la tubería desde dentro. De esta forma evitó que escapase el veneno y los matase a todos. También selló la tubería después de cortarla y murió taponando ella misma con su cuerpo por si acaso. Se convirtió de esta forma en un mártir que murió por los suyos sin que el resto lo supiese. No me extraña que Jimmy tenga dudas de si quiere mover su cuerpo o no. Entre que su padre murió por protegerle y su madre murió por protegerlos a todos, el pobre hombre está traumatizado, no lo siguiente. Esto nos confirma lo que os he dicho en mis análisis. Aunque la salvaguarda no funcione, fuera hay un veneno que te mata incluso aunque estés alejado del silo. No niego que aquí Kennedy ha brillado como debía, ya que gracias a su difunta esposa y las anécdotas que tiene sobre ella, sobre cómo en el siglo XVIII entierran a los muertos, ha podido convencer a Jimmy para entrar en la cámara y mover así el cuerpo de su madre, averiguando cómo detener el veneno. Creo que este mensaje es muy bonito sobre cómo a veces los que se mueren lo hacen por una razón de peso, que en este caso es la supervivencia de todos. Digamos que no hay dolor en la pérdida, únicamente un nuevo camino a transitar. Esas instrucciones llegan al siglo XVIII, urdiendo así un plan muy parecido que se basará en pinzar la tubería, realizando varios sillados que generen una triple protección que permita a los operarios asegurarse de que no se escape ni una gota de veneno. La rebelión para mí es una de las subtramas que más me están gustando de esta temporada, a pesar de que haya bastantes elipsis de transporte que nos lleven de un punto a otro, sin esa sensación de viaje que sí que había en la primera temporada. Por suerte la trama funciona y los personajes son geniales. Shirley ha mejorado muchísimo en estos últimos episodios, regalándonos una pequeña escena donde sube las escaleras con Juliet, hablando de cómo Knox le quitó a Shirley el implante anticonceptivo, llorando porque le sabía mal que le hiciera daño. Esta escena me ha hecho mucha gracia y me ha recordado esos viejos tiempos en mecánica. Por otro lado, Knox ha descubierto que su padre está vivo, consiguiendo sonsacarle que le vendió a Harwood los planos de un ascensor que les permitirían llegar hasta la parte inferior de esa zona donde está la tubería. Si lo consiguen o no está por ver, pero ha habido un momento aquí en el que estaba pensando que en vez de un ascensor habrían construido un taladro, pero no ha sido así. Esto nos confirma que la hija de Harwood se pudo mover tan rápido por varios niveles gracias a este ascensor. Como nos han indicado en el pasado, los silos no tienen ascensores porque así invitan a la gente a hacer ejercicio. Como sabemos, esto es mentira. Las escaleras ralentizan el avance de cualquier rebelión o transporte de material. El caso aquí es que Knox me
sigue pareciendo un muy buen secundario, a pesar de que esperase un poquito más de la subtrama de su padre. Aún así, ese puñetazo que le ha dado ha valido oro por los viejos tiempos. De ahí que Knox le pregunta a su padre a qué le sabe que le maltraten así. Quien me ha sorprendido para bien, y ya era hora, es el sheriff Billings, no solamente porque ha atrapado a Mike Davidson, el auténtico asesino de la pobre Orla, sino porque ha tenido un pequeño momento íntimo con su mujer, donde ambos se han dado cuenta de que con toda esta crisis han perdido el norte como matrimonio y sobre todo a su compañero de vida. Digamos que en los momentos difíciles han visto que por mucho que tuviesen gente a su alrededor, la única persona que necesitaban con ellos era a la que más amaban. Es una escena muy bonita que para mí enaltece esta serie por darle un espacio a todos y a cada uno de los personajes, sean o no importantes. Lo único que nos queda pendiente es qué ha pasado con las bombillas y el material de suministros críticos. Por mucho que Harwood diga que las está guardando por si acaso, yo no me lo creo, así que ya veremos a dónde va todo esto, porque creo que el hecho de que el silo únicamente tenga 2 años de luz no es moco de pavo. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis de los episodios 8 y 9 de Silo temporada 3. Si te ha gustado el vídeo te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no lo echas a los leones ahí donde está el taladro del silo, bien al fondo. Muchísimas gracias a mis patrones y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.